Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco, cuando las aguas no se han serenado. Es decir, después de la jornada electoral han sucedido varias cosas. Ahorita los vamos a platicar en unos momentos más. Quiero decirle que durante la jornada electoral y posterior volvió a presentarse signos de violencia, hubo ejecuciones, lo más lamentable. Mire, le comento, le doy una parte del contexto. El doctor Luis Estrada Estrafón, que es el director de SPIN, Taller de Comunicación Política, nos compartió dos documentos. Previo a la elección nos decía, en un documento, un análisis que él realizó, dice, el voto será en cascada, es decir, no va a haber voto diferenciado, perdón, de acuerdo a un estudio que realizaron en su empresa. El estudio determinó que históricamente siempre se va en voto en cascada, pero ahora presentó un estudio, dice un análisis sobre las elecciones en México, y me parece que es muy importante comentarla con él porque hay datos reveladores de qué fue lo que sucedió y los temores, sobre todo ayer que se depreció el precio, que temblaron los mercados de valores. Tuvo que salir la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta todavía ni siquiera electa, ganadora pues, a decir todo está en paz y todo está en orden. Luis Estrada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias Luis, que nos tomas la llamada. En el documento, primero decir, no lo que vaticinaste, lo que adelantaste en base a un estudio. El voto se fue en cascada. Votaron por la presidenta, por los senadores, diputados federales y gobernadores del mismo partido, y el mapa geopolítico se pintó todo de guinda excepto el estado de Aguascalientes. Y entonces esta elección confirma el diagnóstico que tú hiciste hace tiempo. Sí, el estado que no gana Morena es Guanajuato, no Aguascalientes, pero en todo caso lo que observamos es que la gente vota todo igual, la gran mayoría, o de un lado o de otro, las 5, 6 o 4 boletas que les tocaran cada uno en los estados, pues tachan el mismo partido. Se debe a varias razones, hay cuestiones de temas de elección consecutiva, hay cuestiones de las campañas, el financiamiento, en fin, hasta incluso yo te diría hartazgo de estar mucho tiempo en la fila cuando vas a votar, que cuando llegas a tu casilla lo que quieres es salir rápido, entonces tachas todo del mismo partido, en fin, diversas razones, pero pues sí, todo parece indicar que hubo un arrastre, le llaman, del voto presidencial hacia otras elecciones, incluyendo también a gobernadores que parecía que tenían posibilidades de ganar fácilmente, no solo en las encuestas preelectorales, sino incluso en las de salida, pero pues sí, todo parece indicar que esto no será así. Sí, finalmente es el resultado preliminar es ese, la presidencia de la República, el Senado, las 7 de 9 gubernaturas, solo 2 se conservan, la de Jalisco en manos del Movimiento Ciudadano, Guanajuato, que es del PAN, y sorpresivamente Yucatán lo pierde el Partido Acción Nacional. Sí fue un tsunami guinda, sin duda. Dices en tu análisis, Luis Estrada, dice, la mayoría del electorado mexicano ante una polarización sin precedente decidió votar por el mismo partido. En base a la polarización, decidieron y eligieron, la expresión popular está ahí ya, y decidieron la continuidad. Sí, y me parece que eso es parte del objetivo de la polarización.
La polarización no permite medias tintas, o te quedas o te vas. No hay mitad para uno y mitad para otro, votos divididos, en fin. Es la polarización lo que hace que el voto dividido se reduzca y que todo el mundo vote igual. Incluso en Estados Unidos, que es un país que tradicionalmente brinda balance en la conformación de diputados, senadores y presidente, Sí. La gente vota cada vez más por un partido o por el otro. El efecto del arrastre del presidente es también grande, cada vez más, por la polarización. Esa polarización contribuyó, parte del trabajo que realizó el presidente durante más de 5 años, contribuyó a que su partido ganara, y como dices, aquí no hay más que de dos sopas: o te quedas conmigo o te vas en contra de mí, y pues todos se fueron con él finalmente. Pues sí, vamos a ver, porque entiendo que el triunfo en principio del PREP muestra un resultado abrumador para la oposición y un resultado muy favorable para Claudia Sheinbaum y para Morena, pero también vienen los conteos distritales y hay más inconsistencias que normalmente ocurrían. Creo que esto se debe en buena medida al formato de la presentación de los partidos y los candidatos en las boletas. Entonces, pues vamos a esperar los conteos distritales. Me parece que se cerrarán varias elecciones, y eso tiene consecuencia, por ejemplo, la definición de mayorías calificadas o no en el Congreso. Exacto, sí, por ahí es donde está tal vez la importancia de ese recuento de votos que está solicitando, porque ayer lo salió a decirlo la candidata Xóchitl Gálvez, que ellos están buscando el recuento de al menos el 80% de los votos, mientras que el INE reconoció y admitió que van a recontar el 60%. La misma presidenta consejera Tadei dice, pues es un procedimiento normal, pero comienzan a aparecer, curiosamente, Luis Estrada Straffon, comienzan a aparecer datos de inconsistencias, y si bien no se caería el triunfo de la señora Sheinbaum, sí pudiera modificar algo que es muy sustantivo, y tú lo analizas: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado. Es muy importante mencionar y recordarles a todos quienes nos escuchan que los recuentos que se harán son parte del procedimiento, no es una concesión o no es un favor de nadie a nadie. Okay. Es algo que está previsto, que está especificado en la ley, y que, de acuerdo con las características de lo que está señalado por los propios partidos políticos en la ley, se abrirán paquetes y se volverán a contar prácticamente el 70% de las casillas. Esto porque hubo errores de conteo, porque hubo errores de sumas, porque hubo errores de transcripciones en las actas, en fin, hay diferentes razones. Incluso cuando hay casillas que le llaman zapato, sí, esas se vuelven a contar, es decir, un partido ganó 100-0, las casillas que los votos nulos son mayores que la diferencia entre el primero y el segundo, en fin, hay diferentes razones, y es por ello que es importante este conteo que empieza, pues ya que empezó hace una hora. Dime, Luis Estrada Straffon, como bien lo dices, no es concesión para nadie, está en la ley ese recuento, se tendrán que ajustar finalmente los números, aunque hayan arrasado, no van a tener todos los lugares porque hay la repartición de las plurinominales y tal vez algunas casillas presenten inconsistencias, etcétera. Eso lo vamos a ver al paso de los días, pero señalas algo que me parece que es importante, y que probablemente, no lo sé de cierto, pero que probablemente ocasionó que el precio, el peso se depreciara, que los mercados de valores temblaran un poco, que los grandes inversionistas se pusieran nerviosos por varias razones. Uno, tener el control total del Congreso es peligroso para cualquier país. Y aquí hablas también de algo importante, dice: la propuesta que tiene tanto el presidente como la señora Sheinbaum, que lo va a hacer y es un hecho,
está dentro de lo que pretenden hacer es el famoso Plan C, la elección por voto popular de ministros, magistrados, jueces, integrantes de autoridades electorales, incluso algo que me parece también muy riesgoso, la prisión preventiva oficiosa y modificar el sistema de pensiones. Esto es muy grave. Sí, la agenda constitucional o de reformas constitucionales que ha buscado el presidente desde hace varios meses, quizá años, pero lo insistió en los últimos meses. Pero pues la verdad es que vamos a ver, yo creo que quienes primero alardearon de que habían obtenido las mayorías calificadas fue el propio gobierno. Sí. Y luego tuvo que lidiar con el impacto que eso causó en los mercados financieros, tratando de mandar señales de tranquilidad. Es decir, ni siquiera estaban preparados para una noticia de tal magnitud, lo cual nos dice que quizá tampoco estarían preparados para saber qué hacer con esas mayorías. Entonces, creo que lo que va a obtenerse de estos días de conteo, que van a extenderse por más de lo normal, normalmente son 3 días, yo creo que van a ser más, es que esas mayorías calificadas van a ser muy difíciles de lograr para Morena y sus aliados, y que la recomposición de algunos partidos va a pasar por ajustes en el número de diputados, no solo de mayoría, sino también de representación proporcional. Todo esto lo sabremos después de que se haga el recuento. ¿Tú estimas que no va a haber una mayoría calificada, como lo cantó y lo adelantó el presidente, y que algunos expertos en la ley electoral dicen, pues está nuevamente violando la ley porque él está asumiendo el papel del árbitro electoral cuando todavía ni se han terminado, no se ha hecho ni el recuento de los votos? Sí, bueno, pero eso ya también lo sabemos, es el estilo del presidente López Obrador. Yo creo que era normal que en su euforia por el resultado, una elección que le dio a él una especie de aprobación a su mandato, fue, yo diría técnicamente, su reelección. Entonces, pues gracias a eso el presidente necesitaba presumir. Sin embargo, pues lo que vemos ahora es que va a tener que ajustar, porque pues eso no le salió al 100% como lo esperaba. También me parece que no se va a quedar cruzado de brazos, va a decir que hubo fraude, que la oposición me empujó para que esto sucediera, en fin, pero pues el resultado del conteo distrital es definitivo y es la antesala de las constancias de mayoría para quienes ganen o hayan ganado en sus distritos, estados o la presidencia. Así es. Luis Estrada Estrafón, cuando señalas aquí algún riesgo, dice en el último tema de los riesgos, dice modificar el sistema de pensiones. ¿A qué te refieres con esa modificación? O sea, ya le mandaron 40,000 millones de pesos que retiraron del fondo del Poder Judicial, que ya se judicializó también, pero ¿a qué te refieres con esa modificación del sistema de pensiones? Me parece que el presidente quiere hacer un cambio profundo en el sistema de pensiones, precisamente para tener un dinero extra para los programas sociales. El crecimiento económico de su sexenio fue de alrededor de 1%, sí. Había prometido 4%, finalmente no hay la suficiente capacidad de generar riqueza como para poder pensar que los programas sociales se financiarán solos o gracias a ese ingreso nuevo. Entonces, a pesar de que el gobierno menciona que va a mantener la continuidad del secretario de Hacienda, no sé por qué presumen o por qué eso generaría tranquilidad si no hubo crecimiento en este sexenio, lo que sí están haciendo es tratar de ver de dónde sacan dinero, y parte de ese último lugar de donde pueden sacar, porque ya se les acabó prácticamente de donde pudieran obtener más ingresos, es el sistema de pensiones. Sistema de pensiones que es dinero que está, estable o latente hasta que alguien lo necesita o lo mueve. Entonces,
pues ahí el presidente quiere, como han hecho otros países en Latinoamérica, utilizar ese dinero para gasto corriente y no para inversión, como se pensaba y se diseñó originalmente. Entonces el presidente necesita ese dinero y por eso va a empujar lo que se necesite modificar en la Constitución para obtener ese dinero. Seguir descapitalizando al país. Digo, tenemos un severo problema de deuda, la deuda más alta en décadas, y pues de ahí es de donde se refleja cuando quiere seguir financiando sus obras faraónicas. Mencionas también que Claudia Sheinbaum estaría impulsando la eliminación de la reelección consecutiva de diputados, senadores y presidentes municipales, y la eliminación de los plurinominales, los de representación proporcional. Y aquí viene algo muy importante, dice, para tener control sobre los legisladores de su partido que hoy responden a López Obrador. O sea, estás previendo el deslinde de la señora Sheinbaum de López Obrador. Bueno, eso es lo que ella quisiera. El tema es que ya no va a tener la mayoría para hacer ese cambio. En un principio, pensar que tuviera la mayoría calificada, buscaría esos dos factores, porque hoy todos los puestos se los deben todos los que ganaron y fueron nominados, incluyéndola a ella, al presidente López Obrador. Sí. Entonces, yo creo que más bien, por lo menos los 3 primeros años, vamos a ver si esto cambiara para la segunda mitad del sexenio, pues todos ellos le responden al presidente, y quien les autorizaría qué hacer, cuándo hacerlo, en qué momento, por qué o en cuándo coordinarse, en fin, todos pues le pedirían permiso al presidente, no a Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es realmente donde está el poder del presidente, no en que le hable diario a Claudia Sheinbaum y le diga qué hacer o qué decir, sino más bien en que quienes ganaron en esta elección, por estar en esos lugares, estar en las listas, pues esas listas las aprobó el presidente López Obrador, no Claudia Sheinbaum. La lealtad será para López Obrador, porque fue el que los llevó finalmente. Claro, exacto. Sí. Mencionas también que los 3 partidos coaligados, PAN, PRI, PRD, tuvieron el fracaso más rotundo de la historia. Hace un momento veíamos en un mapa nacional donde se observa pues que el PAN tiene 4 estados, se queda con 4 estados, el Verde tiene 1, que es en San Luis Potosí y está también en coalición con Morena, Jalisco y Nuevo León, los anaranjados, y todo lo demás es Morena. Es decir, hay una fragmentación de los grandes, los partidos tradicionales. El PRI incluso se estima que se va al 4º lugar, y hoy veía en los titulares del periódico, la portada del periódico Reforma, donde dice que probablemente el Partido Verde se convierte en la segunda fuerza política en el Congreso, desplazando al PAN a la 3ª posición. Desde luego, todo depende de los resultados de las votaciones que se van a hacer. No las votaciones, el recuento de los votos. Sí, todavía falta ver. En principio, no salva a la oposición y al PRI y al PAN y al PRD, sobre todo que quizá pierda el registro, en fin, todos esos, el resultado de los conteos de estos días, pues no les va a cambiar el estatus en el cual se encuentran actualmente, que es uno de los peores resultados de la historia. Equivocaron la estrategia, equivocaron la candidata, y ahora pues están pagando el precio de una dirigencia con poco liderazgo, y además los partidos todos divididos y con conflictos internos desde hace muchos años. Dices, Luis Estrada Strafford, equivocaron la estrategia y equivocaron la candidata. Es decir, Xóchitl Gálvez no era la candidata ideal o idónea para esta contienda. Pues mira, no sabemos, es difícil decir a toro pasado que fue buena o fue mala, porque pues eso es un poco injusto e incorrecto. Creo que el tema de si se debió tener una candidata o un candidato, pues a lo mejor
pensando que López Obrador era quien estaba en la elección y no Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor hubiera sido buena idea tener un candidato. Ahora, a quien hubieran tenido, pues también es parte del problema, no hay muchas opciones, ¿no? No se veía en el panorama quién pudiera ser el candidato, porque en tu párrafo final o penúltimo dices, el problema de Xóchitl ya en la contienda fue que se enganchó, comenzó bien respondiéndole al presidente, luego se enganchó con Sheinbaum y entonces se fue sobre Sheinbaum en lugar de irse sobre López Obrador, porque él era el candidato, él era el que estaba haciendo la contienda, él era el que estaba fijando la agenda para su candidata, y entonces ahí perdió terreno y ahí perdió oportunidad. Sí, yo creo que la elección fue sobre López Obrador, él mismo lo aceptó, todo el mundo lo ha visto, fue una reelección de López Obrador y la oposición falló al leer ese tema así. Pienso que con otro candidato más confrontativo con López Obrador o una estrategia más confrontativa hacia López Obrador hubiera sido un resultado más parejo. Dime, Luis Estrada Estrafón, ¿qué opinión te merece la participación ciudadana? Llegó números redondos al 61%. Sí, es baja, pero también creo que eso se va a ajustar un poco con los conteos distritales. Lo que también se ve es que se esperaba mayor participación, sí, no la hubo, y también creo que eso depende de la candidata de la oposición y la estrategia de la oposición. Y en el caso de los números de votos, 33 millones que se tienen contabilizados contra 30 que obtuvo López Obrador, a mí en lo personal no me resulta comprensible que una persona que no tiene la misma carisma, la trayectoria, el impacto social que de López Obrador haya obtenido 3 millones de votos más, es decir, un 10% más que su jefe político o su padre putativo de la presidencia. Bueno, otra vez, yo creo que la elección no fue a favor de Claudia o a favor de Xóchitl Gálvez, fue a favor o en contra de López Obrador. Cuando López Obrador ganó la jefatura de gobierno en 2000, sí, en la Ciudad de México obtuvo 33%. Y en 2006, cuando en la Ciudad de México lo sucedió Marcelo Ebrard obtuvo 46%. Ese 46% y ese crecimiento de 13 puntos porcentuales fue más debido a López Obrador que al propio Marcelo Ebrard. Ya. Fue una forma de premiar la presidencia la jefatura de gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Así fue ahora. La gente premió, dado que no hubo un contraste lo suficientemente claro y nítido para el elector, quedó el vacío, y en el vacío el presidente López Obrador se benefició. Lo que la gente votó fue el presidente López Obrador y su desempeño, y la ausencia de una figura importante, polarizante en la oposición. Sí, finalmente la gente votó por la continuidad, hay que decirlo. La gente votó por esa continuidad, los programas sociales, lo que sea, decidió que se quedara ese proyecto de la Cuarta Transformación. Envía saludos Maricruz Cortés, también se los enviamos de vuelta. Mar Morales envía saludos. Jesús de la Torre. Guadalupe García dice, y con la mayoría en las cámaras ahora sí van a hacer lo que querían. Bueno, creo que lo acabas de explicar muy bien, Luis Estrada. Todavía esto no está definido, se tiene que realizar el conteo de los votos y de ahí se va a determinar quiénes son los que realmente ingresan a la Cámara, pero se prevé que no van a tener el control como lo estimaban. Nos dice Martín Martínez, en 6 años acostumbraron a la sociedad a estar recibiendo apoyos, obviamente quisieron mantenerlo, por algo ganó otra vez Morena. Pues sí, decimos, es la continuidad. Dice Ricardo Pérez, la gente votó por Morena por la promesa de la continuidad de los apoyos sociales. Pues sí, lo están confirmando las personas que nos están viendo. Susana Arriaga, al pendiente del programa. Alejandra Franco manda saludos. Andrea Goe también. Beatriz Cancino, Miguel Ángel Medina, Martín Martínez. Pues
todo lo que veo, estoy viendo comentarios, Luis Estrada, pues la gente finalmente quiso esa continuidad. Es innegable que 500,000 millones de pesos que se dispersan en apoyos sociales tuvieron un efecto, eso no lo podemos negar. La polarización que hizo el presidente también le contribuyó, y me parece que desde el primer día que llegó a la presidencia se dedicó a construir su reelección interpósita persona, es decir, a través de su candidata in pectore, la señora Claudia Sheinbaum. Así es, sin duda, y bueno, pues yo te diría que para el 2030, en 6 años, vamos a volver a votar al presidente López Obrador. Al que hoy es presidente, será otra vez el referéndum en 6 años. ¿Así lo estimas, Luis Estrada? ¿Para el 2030 vamos a volver a votar por López Obrador? Claro, igual que en Venezuela se sigue votando por Hugo Chávez. Bueno, dicen que ahora va a ser Bobby el próximo candidato. Y no quien sea, no importa, justo ese es el tema, no importa quién sea. El tema es que vamos a continuar con el mismo modelo los próximos 12 años, es lo que vaticinas. Así es. Bueno, pues yo creo que me quedo con ese comentario, tal vez pudiera ser la cabeza de la nota. No votamos por 6, sino por 12 años. Ese sería la conclusión. Bueno, no sabemos, en 6 años vamos a votar otra vez por López Obrador, vamos a ver si eso alcanza o no, vamos a ver si la oposición se reconstruye o no, vamos a ver si generan liderazgos importantes, lo veo difícil, pero vamos a ver si hay quien pueda hacerle frente de una forma eficiente a López Obrador y a su proyecto. Es que se ve muy difícil el panorama de la oposición. Mira, lo platicamos en una charla, las famosas charlas de café, ya ves que son muy productivas. Decíamos, el tema es que no hay oposición, la oposición no supo ser oposición, y dado que el Partido Acción Nacional surgió como una oposición, no ha sabido ser la oposición que necesitábamos. Todavía el PRI puede que se le entienda, pero el PAN es fruto de una oposición y no lo supieron hacer. Y por menos de lo que hacían otros presidentes, López Obrador les hacía una manifestación, y en esta ocasión los partidos, los líderes estuvieron callados y no hemos visto grandes líderes. Mira, yo no estoy a favor de Vicente Fox Quesada, pero lo que sí te puedo decir es que cuando el señor irrumpió en la política, la gente se fue con él porque había esperanza. Algo tenía el señor que imantó a la población, y ya no vemos ni quién imante, porque el 1,000,000 de firmas que obtuvo Xóchitl no le fueron suficientes, porque finalmente terminó con ¿cuántos? Con 23 millones de votos, que no fueron suficientes ganó 15 millones, fíjate, 15 millones. Entonces sí necesitamos personajes, yo no digo que caudillos, pero personajes que sí irrumpan en la escena política y que generen una esperanza, una ola en la que digamos, vamos con esta persona porque creemos que puede ser la opción. Yo no lo veo en este momento. Sí, a mí me parece que el PAN está en una crisis histórica, no tiene liderazgo, la nueva dirigencia es la continuidad de este liderazgo que es ausente, es lo mismo, es el mismo modelo del PAN fracasado desde hace 12 años que perdió la presidencia. Sí. Y creo que puede resultar en pronta desaparición, y sin el PAN, que es la principal oposición, pues la verdad es que el escenario se abre y es juego nuevo. Por eso veo complicado que López Obrador no siga siendo una figura relevante en la política. No, pues es que, y hay que reconocer que López Obrador es un animal político, sin duda que lo es, y va a seguir mandando en el país de una u otra forma. El único inconveniente que va a tener el señor es que no va a gozar de esa conferencia matutina en la que se siente como pez en el agua, y ahora no la va a tener, y tendrá que implementar tal vez algunas conferencias, porque estoy seguro que lo va a hacer, pues una vez a la semana, para estar opinando.
casi estoy seguro y espero equivocarme. Pero en fin, Luis Estrada Estrafón, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. Vamos a estar entonces al pendiente de qué sucede ahora en este recuento que se va a hacer de los votos, y yo creo que lo más importante es que no se tenga la mayoría calificada, porque entonces sí, lo que adelantabas hace un momento, que estaríamos como en Venezuela, cuando se vota y se vota y se vota por la misma persona. Pues no quisiéramos que aquí se siguiera votando por la misma figura, porque él es el creador de este movimiento y todos lo idolatran y todos lo ponen como por delante, decir, no importa si cometieron pecados, el Señor todo lo purifica y todo lo santifica. Esperemos que pues haya la reflexión del ciudadano y que surjan buenos políticos, buenos líderes, que es lo que necesitamos. Pues sí, esperemos, repito, creo que todo pasa por el liderazgo. Ojalá y el PAN aprenda la lección y se ponga a trabajar y genere un cambio al interior, porque creo que este PAN no alcanza para darle pelea a López Obrador. No, sin duda que no, es un enemigo muy pequeño. Luis Estrada Estrafón, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Al contrario, Rodolfo, muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto saludar a todas y a todos. Gracias, que tengas un excelente día. Luis Estrada Estrafón es el director de SPIN, taller de comunicación política, para que, bueno, usted lo ubica, pero déjeme decírselo, recordarle que su empresa se encarga de medir todas las conferencias matutinas del presidente, las personas que asisten, las palabras que utiliza, los días que han transcurrido. Es un trabajo, un ejercicio que hace de lunes a viernes que da la conferencia el presidente. Es un ejercicio importante y de ahí nos damos cuenta hacia dónde tiende el presidente, sobre todo cuando se dedica a denostar, y que por cierto le lleva la numeralia a Luis Estrada de que se comprometió a presentar su certificado de salud para decirnos a los mexicanos cómo se encontraba, y nunca lo hizo. ¿Recuerdan que apareció con el ojo como si lo hubieran golpeado? Tiene un nombre, él le dice de una manera muy... ¿Cómo le llaman? No, bueno, dijeron que había un tumor en la cabeza, pero no, él en ese caló de los tabasqueños le dijo el nombre a por qué se le inflamó el ojo. ¿Cómo? No, la perrilla es otra cosa. Sí, en el ojo cuando sale una bolita es una perilla, no, pero el presidente, es que me están apoyando en el máster, pero ya mejor no les hago caso porque me van a hacer decir una tontería. En fin, yo le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.